Hola chicos, buenos días. La clase pasada estuvimos viendo acerca de would, que quedamos que le agregaba la terminación ría a los verbos. Lo que veremos ahora es cómo preguntar y la forma negativa de esto. ¿Sale? Les dejé una tarea que era ordenar las palabras, scribble and match, las palabras y pues nada, las respuestas, solamente les diré las respuestas. Es en la primera. Recuerden que es el sujeto, en este caso es Goku. Luego would, y esa es una característica que vamos a ver hoy también. Después del would, lo voy a dejar de este lado, le vamos a agregar, puede agregársele cualquier verbo, pero usualmente would trabaja con like, entonces la terminación o la forma del verbo en este caso sería le gustaría. O gustaría en relación a ello, ¿sale? Me gustaría, le gustaría, te gustaría, le gustaría a ellos, etcétera, ¿sale? Entonces, usualmente would trabaja con like, es el verbo siguiente. ¿Por qué si trabaja con este verbo con like? Simple y sencillamente porque si no le agregas el like y agregas cualquier otro verbo, debes de dar una explicación. Por ejemplo, eh, María, en este caso es Mari, perdón, Mari iría al cine. No es una oración que esté completamente terminada, ¿sale? Entonces tendría que agregar un complemento que sea because, que significa por qué, ¿sale? En este caso, a María le gustaría ir al cine porque y agregar un complemento porque se estrenó una nueva película, porque la invitaron, porque lo que sea, ¿sale? Entonces tenemos que agregarle un complemento. También puede utilizarse en lugar de because, if, que significa condicional. Por ejemplo, María iría al cine si la invitaran. Eso significa sí, ¿sale? Pero sí de condición. Si haces esto, entonces pasa esto otro. María iría al cine si tuviera dinero, si la invitaran, si le dieran permiso o cualquier situación, ¿sale? Entonces, cuando se pone con cualquier otro verbo, debemos colocarle un porqué o una razón, ¿sale? O una condicional. En cambio, cuando trabajamos con like, trabajamos con el like, ya no es necesario utilizar un complemento, ya no es forzoso, ¿sale? En el de arriba sí era forzoso. ¿Por qué? Porque las oraciones, reitero, como que quedan incompletas. Pero en este caso, ya no. En este caso se traduciría como a María le gustaría ir al cine, ¿sale? No es una oración que quede incompleta, es una oración que se escucha bien, ¿sale? Entonces, si no utilizas el like, usualmente debes de agregar un complemento a tu oración. Si utilizas el like, estás diciendo algo que te gustaría hacer y no siempre las cosas que haces debes de decir un porqué, ¿vale? Por ejemplo, a mí me gustaría tomar un café. No tengo que decir por qué me gustaría, es algo que a mí me gustaría y punto, ¿sale? No tengo por qué dar explicaciones de tal cosa. En cambio, en la de arriba, reitero, sí se necesita, ¿vale? Entonces, la mayoría de las oraciones que vamos a trabajar a partir de ahora, las vamos a trabajar con like, ¿sale? Would like, te gustaría, y alguna parte de la oración, ¿sale? Espero hayas copiado lo anterior, lo necesito en tu libreta. Y la oración en estas, en las que te mandé en la captura,
En la mayoría tiene like, creo que en todas tiene like. Entonces, Goku would like. Te voy a mostrar también cómo se utiliza el verbo cuando tienes usando like. ¿Sale? Goku would like to eat a pizza. Una característica del like es que al momento de utilizar el verbo siguiente, es decir, este es otro verbo, siempre vas a utilizar to, es decir, esto es todo junto, to eat, es un verbo completo. Por ejemplo, to run, correr, to drive, to jump, to watch, cual sea el verbo que utilices, siempre debe de utilizar el to después del like. ¿Sale? El verbo o el to no se utiliza aquí, es incorrecto. ¿Sale? Que creo que vi alguna nota en el cual estaba acá. ¿Sale? Entonces, el to se utiliza después del verbo like y esto es para crear el verbo en su forma infinitiva. ¿Sale? Entonces, Goku would like to eat a pizza. A Goku le gustaría comer una pizza. En la siguiente sigue la misma estructura. ¿De quién estamos hablando? Personas más, like, más, más el verbo en infinitivo o el verbo normal, porque agregamos el to aquí, más verb, más complement. Esa es la misma temática que siguen todas las oraciones. En este caso quedaría el nombre, luego sigue would, luego like, luego to, y buscamos qué verbo es el que está trabajando aquí. Bob would like to drink, en este caso es beber, to drink some water, que es nuestro complemento. Y es así como quedaría nuestra oración, la segunda. La siguiente oración sería would, todo sigue normal, would like to. El verbo que están utilizando acá es eat, que es comer, to eat a sandwich. En el siguiente, Garfield would like to eat otra vez a cake. Y en la última, Wimpy would like to eat a hamburger. Y era así como quedaban tus oraciones, ¿sale? Las traducciones quedarían Goku would like to eat a pizza. A Goku le gustaría comer una pizza. A Bob le gustaría tomar un poco de agua. A Homero le gustaría comer un sándwich. A Garfield le gustaría comer un pastel. Y por último, Wimpy would like to eat a hamburger. Wimpy es el nombre del personaje. Como se dan cuenta, la mayoría de todas están con algún personaje. ¿Sale? Bien, vamos a ver ahora cómo colocar estas oraciones en pasado. Es muy sencillo realmente. Lo único que tienes que hacer es delante de would not like, would not to drink, would not like to eat. No le gustaría no comer una pizza, no le gustaría beber algo de agua, no le gustaría y ya.
¿sale? Es muy sencillo. Goku would not like to eat a pizza. Bob would not like to drink some water. Homer would not like to eat a sandwich. Garfield would not like to eat a cake. Y el último, Wimpa would not like to eat a hamburger. ¿Sale? Entonces, simplemente agregamos el not. Delante de, ¿sale? Entonces, lo que tú vas a hacer es estas oraciones, convertirlas a negativo, ¿sale? Y veremos de una vez. Como es muy sencillo, solamente es colocar el not en medio. Obviamente vas a reescribir tus preguntas. Veremos de una vez en la forma pregunta. Como sabrás, en inglés lo único que se hace, o en la mayoría de los casos, es colocar el auxiliar al principio y lo demás se mantiene igual. Entonces, nuestras oraciones quedarían. Primero, would. Eso es para question, ¿sale? Solamente que no alcanzo a ver ya, entonces escribir aquí. Question. Would es más la persona de quien se está hablando. Puede ser algún pronombre personal, he, she, it, we, you, and they, o lo que sea. O el nombre de la persona en específico. En este caso el nombre es específico, es Goku. Would Goku like to eat. En este caso las oraciones deben de estar en positivo, entonces el not no iría acá. Sería la oración en positivo el que vas a usar para convertirlo a pregunta. Would Goku like to eat a pizza? ¿Sale? ¿Le gustaría a Goku comer una pizza? Las respuestas son respuestas cortas. Yes, estamos hablando de Goku y Goku es un él. Sería yes, he likes. Yes, he likes. Sí, a él le gusta. Pero la respuesta más acertada, como está utilizando would, sería yes, he would. Sí, le gustaría, aunque no estás utilizando el like. Se sobreentiende en inglés que estás respondiendo de la misma manera. Y si es negativo es no, he wouldn't. O will not. Esto lo puedes contraer, ya sabes, como wouldn't. Así es para contraer en negativo, wouldn't. ¿Sale? Entonces, igual estas mismas oraciones las vas a convertir a preguntas y según lo que tú creas que quieren esos personajes, es lo que vas a contestar. Yes, he would, o no, he would not, o no, he wouldn't, o recuerda que el que va a cambiar aquí es este. No siempre se va a hablar de él, sino puede hablarse de ella, de ellos, etc. ¿Sale? Así que debes de checar de quién se está hablando. Y pues ya, sería todo por ahora. Pausa este video y te voy a dejar otra actividad que es un tanto diferente a esto en relación a que no vas a convertir todas a preguntas. ¿Sale? Vamos a checar para qué. Te voy a dar una serie de oraciones y te voy a decir si las quiero en pregunta, en afirmación o en negativa. ¿Sale? Entonces, A de affirmative, en positivo. U de question, es decir, en pregunta. Y N de negative, es decir, que la pregunta debe ser, o la oración debe de ser en negativa, obviamente. ¿Sale? Entonces, la primera es have a sandwich. Esta va a ser afirmativa.
Aquí en la primera, have a sandwich, el nombre que vas a usar es Mary. Have a drink va a ser negativa, es decir, no va a querer, no le gustaría tener agua y lo vas a utilizar con Rose. En la siguiente, sit down, que es sentarse, en pregunta y la vas a utilizar con he, que es él. La cuarta, open your book. Affirmative. La utilizarás con they. ¿Sale? A ellos les gustaría abrir su libro. La 5, have some sweets. Question. Y va a ser a una niña. La sexta, turn off the TV, apagar la televisión. Va a ser también en pregunta. La persona de quien vas a hablar es my brother o mi hermano. Number 7, come here. Que va a ser en afirmativo. Y you. La 8, take my car. O tomar mi auto. Negativo. Lo vas a usar con my sister o mi hermana. La 9, bring me the newspaper. Newspaper sería entonces la siguiente. Y esta será question. Y le preguntarás a Ryan. Y la última, hold my hand. Affirmative. Y lo utilizarás con she. ¿Sale? Te voy a dar un ejemplo con la primera de cómo lo vas a realizar. Lo cual sería entonces, have a sandwich, dice que es en afirmativo. Entonces sería Mary, es un nombre que debo de usar. Mary would like. Recuerda que vamos a estar trabajando con would like junto, entonces todas van a ser would like. Mary would like to have. Recuerda que siempre debes utilizar después de like el to y luego el verbo que te están dando. En este caso, la mayoría de los que están al principio son verbos. Mary would like to have a sándwich, lo cual se traduciría como a Mary le gustaría tener un sándwich, ¿sale? Entonces, esa es la forma en la que la vas a realizar. Para negativo, debes de checar lo que revisamos apenas para que puedas hacer tus oraciones en negativo y lo mismo con lo de question, ¿sale? Así que esas serán tus actividades y nos leemos por
WhatsApp.